Northeastern Illinois University presenta Xochipilli Podcast. Arte, cultura y literatura latinoamericana en los Estados Unidos. Conduce Pedro Pablo Marín. O digamos, en la cuestión cultural, ¿cómo lo vinculaste, no? ¿Cómo atacaste la necesidad a partir de la cuestión artística o cultural? Bueno, me tocó estar al frente como parte de los primeros movimientos juveniles en el 2006 en las marchas promigrantes. Entonces, en el 2006 y en el 2007, mediante la plataforma de Radio Arte, me tocó cubrir yo misma me interesó el poder asistir a este tipo de marchas. Ya había tenido trabajo anteriormente, porque en aquel entonces estaba Bush en la presidencia. Vimos que había este proyecto de militarizar a los jóvenes, entonces estaba muy fuerte el movimiento antimilitarista, sí. Y fue una de mis primeras experiencias. Me tocó ir inclusive a Washington D.C. a cubrir una de esas marchas. Te estoy diciendo, me interesó o fui, pero fui por voluntad propia, ¿no? Y lo mismo cuando empezaron las marchas, varios de mis compañeros en Radio Arte tenían alguna conexión con algunos activistas de la comunidad. Inclusive ya me había tocado entrevistar a algunos activistas de la comunidad, ya tenía como un poquito de experiencia, y entonces es así como entro a esos grupos, a esas conversaciones que se tenían intensas en Casa Michoacán. Se empezaron como a hacer, cubrir esas historias, o inclusive cómo se estaba manejando el movimiento por la parte de atrás, y me gustó mucho. Entonces yo creo que parte de ese activismo, ¿no? Empezó junto con las marchas promigrantes en el 10 de marzo. De hecho, la primera fue el 10 de marzo, después 1 de mayo, y así. Sí. ¿Cómo entro? ¿Cómo lo termino? El activismo es muy cansado. No, bueno, te exige. Te exige, punto. Entonces, al pasar de los años, es cansado, al ver que sí tenemos algún tipo de batallas ganadas, pero que seguimos con las mismas carencias, te desgasta. Entonces, era la necesidad por seguir apoyando a nuestras comunidades, pero de alguna otra manera. Entonces me dediqué a dar clases con papás, de alguna manera, ya sea clases de inglés o computación, etcétera, o talleres, pero para ver un poquito, para informar un poquito más a las personas que necesitaban estar informadas, ¿no? Porque a veces es una marcha y esto no va a hacer nada, ¿no? Entonces, como cambiar un poquito la idiosincrasia o la mentalidad de nuestras comunidades. Tienes que estar o ser parte de las comunidades. Y por otro lado, dentro del mismo radio, siempre me había interesado el arte. Entonces, cuando decidí pausar un poquito, cubrir las cuestiones migratorias, me enfoqué un poquito al arte, a exhibiciones locales, a artistas locales, a lo que se estaba produciendo, y de la misma manera está sumamente vinculado todo lo que se produce sí. De manera artística. Siempre es una manera de activismo. ¿Por qué? Porque estás hablando, ¿no? Estás expresando algo, alguna necesidad, alguna experiencia, estás en protesta de. Entonces, mucho del arte que se crea aquí en Chicago, especialmente en nuestras comunidades latinas, en Pilsen, estaban hablando sobre eso. Entonces, no estaba tan lejos del trabajo en pro de las comunidades inmigrantes. Entonces, siempre se enriqueció de esa manera, y comencé como con otros proyectos más artísticos, o un espacio radial sobre el arte. Al mismo tiempo estaba produciendo, era parte del equipo de Homofrecuencia. Entonces también siempre me he considerado una aliada dentro de las comunidades LGBT+. Básicamente todo mi entrenamiento radial fue por muchos años, fue como parte de esta producción
homofrecuente. Entonces también mis primeras cuestiones sociales, porque pues inclusive teníamos que trabajar muchísimo para cambiar los conceptos, definiciones y mentalidades en cómo las comunidades hablan sobre, es complejo, ¿no? Es complejo. Sobre la comunidad LGBT más. Entonces yo creo que esa fue como un poquito la experiencia que adquirí dentro de la radio, y después pasé a las cuestiones de migración, y luego di el brinco hacia las cuestiones culturales, lo que es el arte. Uh-huh. Sí, fíjate que una de las cosas que me ha tocado ser testigo, hablando específicamente el área de Pilsen, y de algunas exposiciones desde los murales, exposiciones de arte y demás, que la mayoría mantiene y sostiene una narrativa de lucha, ¿no? De defensa de los derechos de la comunidad migrante, ¿no? Y se me hace curioso, interesante, que, claro, Stephanie participando en las marchas, ¿no? Y pienso un poco, porque en México históricamente es como las marchas de los estudiantes son muy importantes históricamente, bueno, y no solo en México, hablamos de toda Latinoamérica. Las marchas estudiantiles han sido clave, ¿no? Para provocar cambios sociales y políticos, ¿no? En ese sentido, este impulso ya como latinoamericanos ya nos pertenece, está incrustado en el ADN latinoamericano, mexicano. ¿Cómo lo lees, no? Bueno, si hablamos de Pilsen, y tenemos que hablar de muchísimas comunidades, no solamente mexicanos o en Pilsen, ¿no? Yo creo que Chicago es la meca del medio oeste migrante. Entonces tenemos diversidad, ¿no? De hecho, inclusive el término latino que comenzó aquí en los Estados Unidos, ¿no? Entonces era de qué manera podemos, yo como minoría de El Salvador, yo como minoría de Guatemala, ¿cómo podemos ser mayoría? Bueno, usemos el término latinos y no nos tenemos que identificar como por un país para crear una mayoría dentro de las minorías, ¿no? Hay mucho trabajo previo dentro de nuestras comunidades, o sea, y todo ha cambiado en base a los medios, en base a la tecnología, ¿no? En años anteriores no solamente no solamente hemos pintado las paredes y los murales en Pilsen o en Humboldt Park o en otros lados, sino que han habido otros movimientos sociales muy interesantes para forjar lo que somos hoy en día. Si hablamos un poquito sobre la radio, regresando a la radio, hubo estaciones de radio o radios comunitarias o espacios radiales mucho antes de los 2000, ¿no? En los 80s, en los 90s, que habrían espacios para hablar sobre nuestras necesidades, o para informar, o para escuchar música, porque no encontrábamos música aquí. Si nos vamos a otros lugares, como en La Villita, podemos explorar que muchos años atrás, en los 60, 70s, cada supermercado creaba compilaciones de discos, por ejemplo, para poder promover la música entre sus comunidades, y era es realmente un mix, ¿no? De lo que llamamos un mix, ¿no? Claro, pero impreso en vinilo para poder hacerle la publicidad a mi negocio, pero para atraer a otras personas por medio de la música, ¿no? Y además porque pues no nos llegaba de otra manera, no existía el internet, entonces ¿de qué manera se hacían como estos grupos? Entonces claro, se hacía una comunidad a partir de la música. Entonces el muralismo es una de las expresiones, pero es una de las más visibles. Hay otras expresiones que se han logrado que no son tan visibles como el muralismo, y tal cual el muralismo habla sobre lo que estaba pasando en una época, está marcado, ¿no? Y si exploramos el muralismo alrededor de Pilsen, habla desde la guerra de Vietnam, la imposición
hacia ella. Habla sobre los primeros chicanos o el movimiento chicano aquí, pero también habla sobre la globalización. Tenemos algunos murales que hablan sobre el impacto de la globalización en nuestras comunidades, en nuestros países de origen, y que por tal razón muchos de nosotros hemos migrado para acá. Y de ahí podemos hablar sobre murales más recientes que se originaron a partir de los movimientos migrantes, pero después igual hubo una pausa dentro de eso y podemos empezar a ver que hay distintas generaciones dentro de nuestras comunidades, y no solamente la migrante, sino ya los hijos, segundas, terceras generaciones, y ellos quieren igual tanto explorar sus raíces como poder expresar lo que ellos sienten y cómo ellos se identifican, y muchas de esas corrientes también han sido atacadas, ¿no? Porque es como un poquito más de pop, pero también las podemos encontrar y no podemos pasarlas por alto si están marcando otra generación dentro de nuestras comunidades. Y el cambio es inevitable, así que ahí estamos. No sé por qué llegamos a este tema, sí, pero es fascinante escuchar este recuento histórico, ¿no? Y en ese sentido pienso un poquito la cuestión de, dentro de toda esta madeja que nos mencionas, ¿no? ¿Dónde se funda o cómo esta complejidad que significa ser migrante, la identidad, ¿no? El problema de la identidad, ¿no? Hace algún tiempo conversaba con un compañero de la maestría y el profesor, y decía que los jóvenes tenían, cuando llenaban una hoja donde tenían que especificar su grupo étnico, tenían un conflicto, ¿no? Llegaban a tener un conflicto existencial, precisamente porque no sabían identificarse como hispanos, latinos, americanos, ¿no? Era como esta cosa, ¿no? Y en ese sentido, quisiera preguntarte cómo relacionas todo esto que nos comentas en el rasgo específico de la identidad, ¿no? O las identidades. Bueno, esto es mi opinión,